La verdad es que el sector agroalimentario es un sector que yo siempre lo he calificado y, como bien dices, escribo en algunas tribunas de opinión en que para mí es un sector que es totalmente estratégico dentro de lo que es la economía del país, ¿no? Y además lo demuestra tanto por cifras como también lo demuestra por todo el poder de reacción que ha tenido y de funcionamiento en los tiempos en los cuales se la ha necesitado, cuando teníamos una crisis global como era la pandémica, y el poder de reacción que ha tenido y el nivel de servicio ante las restricciones y limitaciones que llevábamos a cabo, pues la verdad es que ha sido un factor clave para que la sociedad continuara abasteciéndose de los productos y alimentos necesarios, ¿no? Bien decía Joan que comemos 3 veces al día como mínimo. Bueno, pues durante la pandemia realmente ha sido una prueba de esfuerzo grande para poder realmente tener todo eso en nuestra mesa. Yo voy a hablar en mi ponencia, voy a hablar un poco de los retos y oportunidades que tiene el sector, que ya digo son muchos y intentaré extractarlos. Cuando Yagüe me invitó precisamente al fórum, al Nuevo Regadío Fórum, lo primero que me vino a la cabeza fue decir, bueno, a ver qué ponencia, cómo la titulo, qué voy a expresar. Inmediatamente al lado es qué hilo conductor lo uno al tema del agua, ¿no? Y más en concreto de la gestión del agua, ¿no? Bien lo ha expresado Alejandro, que al final el regadío lo que hace es que fluye y discurre por toda la cadena agroalimentaria y al final es la que hace abastecer a los determinados o a los siguientes eslabones, ¿no? Esto es una cadena con una continuidad bien clara, ¿no? De todas maneras, haciendo un pequeño análisis, vemos cómo el agua está presente en nuestras vidas de una manera dinámica. El ser humano necesita agua para su dieta. Somos además seres vivos con un componente de agua muy elevado y nosotros necesitamos una ingesta diaria para poder satisfacer esas necesidades. Además, lo hacemos tanto en la forma habitual como también lo hacemos a través de los alimentos, porque los alimentos en sí tienen un componente acuoso en su mayoría, o bien los formulamos a través también con agua. Pero además, el agua es un recurso que le llamo estratégico. ¿Por qué? Si tú miras un poco la historia, el agua ha sido muchas veces factor desencadenante de guerras y conflictos. Además, ha generado también incluso países y fronteras, determinación de fronteras, y eso obviamente hace que el agua, yo creo que cada vez más se está convirtiendo en un factor primordial en la estrategia mundial. Es capaz de generar migraciones, es capaz de generar incluso problemas de tipo económico, ¿no? Y ahora veremos a ver con la reacción en cuanto a la participación dentro del mercado de futuros cómo tendrá ese tema. Otro componente importante del agua es que es un recurso limitado y, por lo tanto, su gestión la relevancia de la correcta gestión del agua es primordial para lo que es toda la cadena de valor alimentaria y en sí de la humanidad. Además, lo que sucede es que en la cadena de valor cada vez se está integrando más la cuestión de cómo gestionamos nuestro agua. Todas las tendencias que están surgiendo en cuanto a sostenibilidad y economía circular la han sacado todavía o la han puesto más de relevancia. Muchos proyectos que estaban ahí en el cajón, digamos, sin llevarse a cabo, pues con toda esta nueva tendencia, con toda esta nueva circularidad, están sacándolo y no hay proyecto en el cual no haya un tratamiento o no haya una parte que se destine precisamente a cómo vamos a optimizar la gestión del agua en el mismo. Incluso ya llevando a cabo mediciones y seguimientos, como es el concepto de huella hídrica, que en muchos alimentos ya se está contemplando el incorporarlo para ver la afectación que tiene. Dentro de ese tema, os voy a poner un ejemplo en cuanto a de consumo de agua en diferentes procesos, ¿no? Esto está accesible en diferentes medios y, de hecho, algunas veces se utiliza como una herramienta o como una información por el grado de afectación que tiene la agroalimentación en sí a la sociedad. Por ejemplo, para que nosotros podamos tener 1 kilo de carne de vacuno consumible, necesitamos 15.000 litros de agua, o la avícola con 4.000, o el queso con 3.178, o los frutos secos con 2.500. Esto en sí no es un aspecto negativo, a pesar de que muchas veces se utilice como tal, puesto que también la generación de estos productos también hace temas de tipo positivo en el tema.
Pero yo creo que como dato es bueno tenerlo en cuenta para poder implementar las medidas de la gestión de este recurso que, como vemos, es tan importante para luego nuestra alimentación. Además, también tenemos que la agroindustria lo utiliza como recurso del agua. Como materia prima, lo puede utilizar materia prima producto final, por ejemplo, el embotellado de agua directamente, lo utiliza como ingrediente, el pan, bollería, en hacer un jamón, o sea, es un ingrediente que forma parte de lo que es el componente de ese producto, de ese alimento elaborado. Y luego una parte importante, que es también como insumo industrial. En los procesos productivos, por ejemplo, con tratamiento térmico, pues los autoclaves pueden ser utilizados a través de vapor, que al final viene de agua, o directamente por inversión en esterilizadores, en pasteurizadores. En definitiva, forma parte de sistemas auxiliares que se integran dentro de todo el proceso productivo. De ahí que cuando tú intentas implantar una industria, obviamente debas de tener en cuenta cuáles son la necesidad que tú tienes de agua y las condiciones que va a tener ese agua. Es por esa razón en que tú tienes que montar también tus sistemas depuradoras, potabilizadoras, etcétera, que te aseguren que el agua genere una seguridad alimentaria por un lado, y por otro lado, cuando tú la viertas de nuevo al medio, tenga unas características. Por lo tanto, queda bastante claro que el agua es un factor primordial en toda esa segunda parte de la cadena de valor, como es la agroindustria del retail. Pero ahora entremos en los retos en los cuales yo considero que el sector agroalimentario se enfrenta actualmente y se va a enfrentar en un futuro. Los voy a enumerar primero y luego explicaremos cada uno. ¿Qué es un sector estratégico? La estrategia, el concepto importante de la estrategia del campo a la mesa, el Farm to Fork de la Unión Europea, la sostenibilidad, el storytelling versus el story doing, o sea, lo que yo estoy explicando respecto a lo que realmente estoy haciendo, y luego la implantación de nuevos modelos de negocio en aspectos de tema de innovación y disrupción de los mismos. Empezando por el primero, la verdad es que el sector agroalimentario es un sector estratégico en sí, ¿no? Y las cifras nos lo demuestran. Forma parte de un 12% del PIB, de nuestra economía, 2,4 millones de personas trabajan en nuestro sector, sin contar la parte de indirectos, 60.000 millones de exportación, lo cual hace de uno de los sectores punteros en exportación, pero muy importante, la balanza comercial es ampliamente positiva, con más de 18.000 millones de euros. Dos datos para que fijéis la importancia de lo que es el sector. La industria, solo la industria alimentaria, es 7 veces la industria farmacéutica o 2 veces la industria del automóvil. Somos un 34%, cuando nos comparamos con Europa muchas veces decimos, no, es que resulta que somos peores que Europa. Pues somos un 34% más productivos y un 30% más competitivos. Y estamos ahí entre el tercer y cuarto puesto dentro de la Unión Europea, digamos, mirando el sector agroalimentario global. En otras partes seguramente estaremos, si lo miráramos por subsectores, habría sectores en los cuales estaríamos en una posición más elevada. Un segundo punto importante es que debemos centrar y debemos generar esfuerzos para estar más cerca de los centros de decisión. Si somos sector estratégico, tenemos que tener la oportunidad de poder también participar en las decisiones de todo nuestro sistema económico. Solamente os pondré un caso, el caso del PERTE agroalimentario, ¿no? Al final, la concesión, bueno, lo que se deriva del PERTE agroalimentario son unos 1.800 millones, ¿no? Me hicieron 1.000 y luego han sumado y ahora parece que con la reforma de la PAC pues quieren incorporar más parte, ¿no? Pero hay otros sectores, como es, por ejemplo, baterías, electromovilidad, que ha arrancado mucho más dinero que lo que es nuestra parte agroalimentaria. Eso es un tema que el estar más cerca de esos centros de decisión facilitaría mucho más el que realmente hacernos valer como sector estratégico. Después, un tercer punto que yo creo que es muy importante para entender también nuestro sector, y es que nuestro sector es un sector muy complejo. Tiene muchas interrelaciones, hay muchos eslabones que forman parte, muchos elementos, ¿no? Yo lo llamo ecosistema. Y esas interacciones entre la parte que forman de ese ecosistema muchas veces son interacciones de tipo contrapuesto. Los intereses no son lo mismo del retail que la agroindustria o el famoso intermediario, etcétera. Eso genera una dificultad en generar los proyectos con una visión integral e integradora.
pero posibilidades hay, porque hay gente y hay empresas que lo han llevado a cabo. Además, también estamos muy normatizados. Ahora ya habéis visto últimamente la cantidad de normativas que han surgido en base a conceptos de sostenibilidad, como es la ley de envases, la ley de desperdicio alimentario, la ley de transición energética, que nos van tocando todas, ¿no? Aparte de las que ya tenemos en cuanto a seguridad alimentaria y otros conceptos. Cada vez que tú quieres montar una industria, tienes un cuerpo legal muy potente detrás que tienes que cumplir, aparte de lo que son las inspecciones que lógicamente tienes que ir complementando. Otro punto importante dentro de los retos, para mí me parece que es la estrategia del campo a la mesa. Realmente es un elemento motor muy fuerte dentro de lo que es la economía europea y en especial en nuestro sector. El origen, ya sabéis, viene a través del Green Deal, generado por todas las cuestiones de cambio climático que ya habéis hablado aquí, supongo, en cuanto a la afectación al sector primario. Pues bueno, eso genera una serie de cambios o genera una nueva estrategia en la Unión Europea que lo toma además como un elemento de competitividad y de competencia frente a otras economías, ¿no? El Green Deal como tal deriva de la necesidad de una gestión de los recursos y una evolución del planeta. Y además es que no hay alternativa. Están muy claros los parámetros que define la Unión Europea y cómo atacar a los mismos, ¿no? A mí me gusta la estrategia del campo a la mesa porque no se ha quedado en meramente una normativa alejada de lo que es la realidad, sino que define hitos, establece objetivos, marca temporalidades, incluso cuantifica, ¿no?, en todos los aspectos. Además de que se define también un plan de actuación o de implementación. Eso obviamente genera una tensión a nivel del sector, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en los tiempos actuales en los cuales existe realmente una crisis potente que no sabemos si es hoy, hemos visto los datos, ¿no?, de inflación, los costes energéticos, los costes de materia prima, todo eso hace un cierto replanteo que quizás temporalmente sea bueno el un poco establecer un plan de actuación o unos timings que sean más ajustados a la realidad que tenemos actualmente. En definitiva, lo que intenta es establecer un modelo en el cual podamos hacer compatible lo que es nuestro modelo económico, en el que normalmente nos hemos movido siempre por acciones y parámetros y variables económicas, con nuestro entorno, por el grado de afectación que tenemos al mismo, ¿no?, reduciendo la explotación y gestionando de manera objetiva y racional los recursos que tenemos disponibles, entre ellos, por ejemplo, el agua. Me gusta también todo el efecto que hace y la incidencia que hace tan exhaustiva en la salud y la sostenibilidad. En muchas partes de toda esta estrategia se comenta el tema por la afectación que tiene a la salud del consumidor y a la sostenibilidad medioambiental, ¿no?, y de otros temas. La sostenibilidad entendida en sus tres conceptos: economía, por tanto rentabilidad, retorno a la sociedad y acción de tema medioambiental. Por lo tanto, entender la sostenibilidad como un factor estratégico de implantación. Y otro tema que a mí, la verdad es que en general se realza, se contempla poco, pero a mí me gusta mucho también de la estrategia del campo a la mesa, es el empoderamiento que da en del consumidor. Muchas veces en la cadena de valor se pierde el efecto por esa complejidad que decíamos antes, de que al final el producto que nosotros cosechamos, transformamos o vendemos, al final va a parar a un consumidor. Y el consumidor es el que determina qué necesidades tiene y cómo cubre las demandas que en su momento genera, ¿no? La estrategia Farm to Fork genera una necesidad en cuanto a ese empoderamiento del consumidor y cómo debes estar todos los eslabones de la cadena atentos a sus reacciones, ¿no? Al final es hacer un ciclo en el cual, a través de esas necesidades que, por ejemplo, detecta el retail por estar más cerca, se transmite a toda la cadena de valor para que al final ese consumidor quede satisfecho con lo que tiene. Y otro último punto, clarísimo, que es que no existe un mercado paralelo. Aquí no va a haber un producto que sea Farm to Fork o que no sea, sino que es una estrategia que está definida, que está pautada, que está muy marcada y que está fijada con unos objetivos claros, cuantificados, y que lo que hay que hacer es irla implementando, quizás con unos timings más adecuados al entorno económico que tengamos. Otro factor claro es la sostenibilidad.
Fernando, perdona, te tengo que pedir si puedes agilizar porque vamos ya un Ya lo poco veo que el fuera de tiempo ha tiempo ido y muy apretado, ¿eh? faltan tres ponentes, Bueno, pero gracias. la sostenibilidad yo no voy a definirla ni a tratarla, tampoco era el objetivo, pero sí que voy a definir yo creo que 4 palancas en las cuales creo que hay que convertir la sostenibilidad. Siempre hablando de un proyecto en medio-largo plazo. Nunca hablemos en el corto en temas de sostenibilidad. La tecnología, la innovación, la digitalización y el talento. Estas 4 son básicas para la implantación de cualquier proyecto en sostenibilidad. El tema del storytelling versus story doing, somos sector estratégico, hay que tener muy claro la comunicación. Sabemos hacer las cosas bien, las hacemos bien, hemos invertido dinero, la progresión del sector agroalimentario es brutal en estos años, pero hay que ser más comunicativo. Veo que ya hay empresas en las cuales incorporan directores de comunicación en sus plantillas. Pues ese es un concepto y ponencias como las que hacemos hoy y foros de ese tipo ayudan a entender qué es lo que hacemos y que no somos los malos de la película. Y la pedagogía y educación, obviamente empezando desde la infancia, ¿no? Con esos temas. Y luego, a mí me gustaría otro punto, que es ya el resumen, digamos, como tal, en cuanto a los puntos de retos dentro del sector, la generación de nuevos modelos de negocio. Ya veis los entornos cambiantes que estamos teniendo. Pues el sector agroalimentario tiene que adaptarse a esos nuevos modelos de negocio. Los que a lo mejor hace 5 años servían, hoy no sirven. Entonces, hay que luchar y hay que tener presente los proyectos transversales e integradores en que participen los eslabones de la cadena de valor. Son los que dan valor añadido. Por otro lado, todo el universo de startups, agrotech y foodtech, a mí me parece que eso es de una dimensión enorme, con pocos recursos, medios determinados, mucha innovación disruptiva, son capaces de generar grandes proyectos que luego escalándolos pueden transformarse y tenemos cantidad de ejemplos en que multinacionales entran a través del universo foodtech pues a generar productos alternativos, por ejemplo, dentro de lo que es el tema alimentación, menos agresivos al medio ambiente, y luego no perder esa flexibilidad de adaptación de nuestro sistema. Incluso, como dice Xavier Marcet, ir 5 pasos delante, ¿no? Debemos continuar con esta capacidad de reacción, resiliencia y adaptabilidad, como ya demostramos en la pandemia y en la pospandemia. Alejandro, me ha ajustado, vamos, a tope, ¿eh?